Sábado 8 de junio de 2019. Los bomberos reciben el aviso de un incendio en un quinto piso del municipio de Vilanova y la Geltrú. Son las 13:07. Al entrar, los bomberos descubren un cadáver en la habitación de matrimonio, justo donde había comenzado el incendio. Era Manuel Molina. Un par de horas antes, en aquella vivienda familiar, Manuel dormía tras haber terminado su turno nocturno como vigilante. No hubo discusión previa, ni gritos, ni forcejeos. Su hijo, Ismael Molina, quien acababa de cumplir 21 años ese mismo día, se bebió casi una botella entera de whisky de un solo trago antes de entrar en la habitación. Y no era para celebrar, sino para poder soportar lo que estaba a punto de cumplir. En la mano llevaba una navaja de pescador. El ataque duró menos de 30 segundos. Lo que sintió, según declararía después, no fue miedo ni culpa, sino alivio. La convicción absoluta de haber completado una misión necesaria y de haber hecho un buen trabajo. Porque su padre era una amenaza muy seria. Ismael sabía que el hombre que le dio la vida formaba parte de una mafia muy peligrosa y que además planeaba violar a su novia. Y sabía que si no actuaba, todos los miembros de su familia serían asesinados. Tras el ataque, Ismael no huyó de inmediato. Miró el cuerpo, respiró y comenzó lo que para él era la fase final de la misión: borrar cualquier rastro. Siguiendo también las instrucciones de Alba, su superior. Y la lógica aprendida los últimos meses, mientras estaba en periodo de prueba de un grupo secreto de los Mossos d'Esquadra. Después del crimen, llamó a Alba 3 veces y una a su madre. Se puso guantes de goma y vació productos inflamables sobre el cuerpo del padre. No midió cantidades, por lo tanto la mezcla empezó a reaccionar y una nube química espesa se elevó en el aire. Los vapores le quemaron la piel, le hicieron lagrimear y le cerraron la garganta. Durante unos segundos temió que todo explotase y bajó entonces el interruptor general de la electricidad de la casa. Y entonces tomó otra decisión. Con un periódico enrollado improvisó una antorcha, la encendió y prendió fuego a la habitación, para que el incendio lo borrase todo. En un contenedor tiró los objetos que le incriminaban, compró toallitas limpiadoras en un supermercado. Después se marchó hasta una zona solitaria junto al faro de Vilanova y la Geltrú. Allí se detuvo, sacó el teléfono móvil, lo reseteó, extrajo la tarjeta SIM, lo pisó hasta romperlo y finalmente lo lanzó al mar. No era para ocultarse, lo hizo porque el Vals, ese grupo secreto al que pertenecía, se lo había ordenado, porque creía que así demostraba lealtad. En cualquier momento los miembros del grupo Vals aparecerían y le rescatarían de aquella situación. Este acto criminal cerraba un año, de un verano al otro, en el que Ismael había vivido con alta tensión experiencias de persecución, espionaje, delitos, tiroteos y un tormentoso romance. Atención, delirantes, lo que vais a escuchar no es ficción, aunque quizás desearás que lo sea. Soy Macarena Naranjo Agraz y aquí, en Crónica Delirio, exploramos los misterios reales que la historia intenta olvidar. Desapariciones sin rastro, crímenes imposibles, sectas ocultas y delirios humanos que dejaron huella. Ponte cómodo, pero no demasiado. Comenzamos.
Bienvenidos delirantes. Hoy viajamos a una historia real ocurrida en España. Una historia que comenzó con un crimen, pero que no se entiende si no escuchamos lo que vino antes, porque este no es solo el relato de una muerte, sino el de una mente atrapada dentro de una narrativa imposible, con ingredientes nunca antes vistos, muy difícil de contar, y para que sirva de excepción con un final conocido, porque aquí el misterio es otro. Y recuerda, si te gusta mi trabajo, suscríbete en tu plataforma de audio favorita. Dale a la campanita y acompáñame cada viernes en una nueva crónica del delirio. Ahora sí, ponte cómodo, porque hoy entramos en un caso donde la verdad no se rompe de golpe, sino que se va diluyendo. Esta es la crónica de un delirio. Comenzamos. ¿Quién era Ismael Molina? Antes de que su nombre quedase asociado a un parricidio, Ismael Molina era un joven completamente invisible para las crónicas. Tenía 20 años, vivía con sus padres, no tenía antecedentes penales, no pertenecía a ningún grupo violento ni a entornos marginales. Para su entorno, Isma era un chico inteligente, pero inseguro, tranquilo, pero reservado, muy correcto, muy alto y bastante corpulento. Ismael tenía amigos, pero hasta entonces no se le conocieron parejas. No destacaba por su liderazgo ni por su carisma, tampoco por su rebeldía ni por su físico. Quienes le conocían bien hablaban de que sus kilillos de más le acomplejaban bastante. Pero Ismael tenía sueños y proyectos. Le gustaba mucho la informática y añoraba hacer el bien para la sociedad en su vida profesional. Le llamaba mucho la atención los cuerpos policiales. Por lo tanto, pensaba que ser forense informático podría ser una buena salida laboral para su futuro, combatir así la delincuencia. En 2018 lo ve claro y se matricula en Ingeniería Informática, también en Telecomunicaciones. Ismael tiene planes: opositar para entrar en el cuerpo de los Mossos. Su padre Manuel trabaja como vigilante jurado, en turnos nocturnos. Un empleo duro, irregular, que marcaba la dinámica familiar: la madre presente y una hermana menor. El hogar era funcional, sin denuncias, sin historial de violencia de género, sin conflictos conocidos que anticipasen una tragedia. Una familia que ahorró durante toda su vida para ofrecer unos estudios a sus 2 hijos. El resto de esta historia está reconstruida con los recuerdos de Isma y los fragmentos de mensajes y comunicaciones extraídos de su ordenador tras ser detenido, en el libro Enemiga íntima, escrito por Susana Peix, en colaboración con el propio Ismael Molina, he encontrado muchísimos detalles. Y ahora vayamos al origen de esta historia. Es mayo de 2018. Uno de los mejores amigos de Isma era Arnau. Se conocían desde pequeños. Arnau ahora tenía además novia. La conoció en Tinder. Ella era Alba. Alba e Isma se llevaban bastante bien. Los 3 hicieron un buen equipo. Alba no irrumpió de golpe en esta relación, sino que se filtró a través de conversaciones privadas, mensajes constantes, apoyo emocional a Isma. Alba se fue presentando como alguien que le entendía, que le validaba, que le escuchaba sin juzgar. Isma le confesó que no creía que le pudiese gustar a ninguna chica por su físico. Sin embargo, Alba le dice que no cree que eso sea así, sino que hay muchísimas chicas a quienes les gustan los hombres corpulentos. Precisamente ella tenía una amiga de la infancia, Julia, a quien le gustaban los chicos así. Días después,
Alba le cuenta a Isma que le ha enseñado a su amiga Julia sus fotos y que le ha parecido un chico muy atractivo. Le propone a Isma que la escriba por WhatsApp y le pasa su contacto, aunque Isma prefiere conocerse en persona. Alba le enseña las fotos de su amiga desde su perfil de Instagram. Era una chica morena, muy guapa, con rasgos latinos. Parece ser que su madre era cubana. Tanto Arnau como Alba animan a Isma a que dé el paso de escribirla mientras éste se lo piensa, la comienza a seguir en su perfil. El 6 de julio de 2018, Ismael se lanza y la escribe. Empiezan a hablar de sus estudios. Julia tiene 19 años y estudia medicina y trabajo social. Se empiezan a escribir a diario y a conocerse un poco más a fondo. Isma se siente cómodo hablando con Julia. La propone quedar en persona varias veces, pero Julia no puede y así le explica los motivos. Todos motivos de peso, como que vive temporalmente en Andorra, e Ismael lo comprende. Según se van conociendo y a medida que van hablando más, Julia resultó tener una vida harto complicada y ser una figura frágil y dependiente. Según se van conociendo y a medida que van hablando más, Julia resultó tener una vida harto complicada y se mostró a sí misma como una figura frágil y dependiente. Julia vivía en Andorra con su abuela y su padre. Este último resultó ser un violento maltratador que además formaba parte de una peligrosa mafia que traficaba con drogas. Pero por suerte, su abuelo, el abuelo de Alba, el abuelo de Julia, era muy, muy rico. Pocas semanas después, el abuelo de Julia muere y ella pasa a ser la heredera universal de su riqueza. Afortunadamente así podría pagar la deuda que su padre contrajo con el grupo mafioso. Robó a la propia mafia para la que trabajaba y eso le sentenció. Por fin Julia podría pagar esa deuda. Aunque era una situación muy peligrosa porque la exponía a ella ante ese grupo. Pasan los días y una buena mañana Isma recibe un mensaje. Es Julia y le da una terrible noticia. Ha sido secuestrada en su garaje y le han dado una paliza. Pasa un rato y ya desde el hospital ella le vuelve a escribir y le tranquiliza. Ya está fuera de peligro y en buenas manos. Ha saldado por fin su deuda con la mafia en una reunión. En este encuentro con la mafia había surgido otro problema. Alba pasó por el bar en el que estaba Julia saldando la deuda con el grupo mafioso y se miraron. Los dos mafiosos con los que estaban se dieron cuenta de que se conocían, les pareció algo sospechoso y salieron directamente a perseguir a Alba. Isma, preocupado por sus amigos, fue a casa de Arnau, donde también estaba Alba, y les contó el problema. Alba le tranquiliza. Está todo controlado. Al día siguiente, 31 de julio, Alba cita a Isma y a Arnau en la cafetería donde trabajaba este. Les va a contar toda la verdad. La verdad es que trabaja para un grupo parapolicial secreto de los Mossos d'Esquadra. En este grupo también había civiles trabajando. El comando llamado VALS rescata víctimas de tráfico sexual o malos tratos y acaba con las mafias de drogas de la zona. Alba les cuenta a Arnau y a Isma cómo entró ella. La rescataron de una situación extrema, en la que también se encontraba Julia. Pero esta historia os la voy a contar un poquito más adelante. Alba les propone a ambos trabajar para el VALS. Isma lo valora y lo empieza a ver como un sueño, una manera de estar más cerca de su futuro profesional soñado. Dentro del comando
tendrá más oportunidades de acercarse a los Mossos. También cree que tendrá más probabilidades de poder proteger a Julia. Durante las últimas semanas, Isma había salido con sus amigos, había ido a algún concierto y en una de estas salidas conoció a una chica. Se llamaba Berta. Coincidió con ella, se llevaron bien, les gustaba la misma música y también jugaban a los mismos videojuegos. Habían estado charlando varias veces. Isma empezó a pensar que estaba como jugando a dos bandas, por hablar y tontear con las dos chicas, y se planteó que debía de elegir. Eligió a Berta. Se lo contó a Julia por mensaje. Le dijo que había conocido a otra chica y que prefería aclarar sus sentimientos. Julia se enfadó mucho, pero le deseó suerte y le anunció algo importante, que en breve volvería a Vilanova. Tan breve que sorprendentemente al día siguiente escribió de nuevo a Isma y le dijo que ya había vuelto. Le propuso quedar para esa misma noche. Isma acepta. Pero Julia no apareció en el lugar del encuentro a la hora acordada y varias horas después le escribió un mensaje a Isma. Un terrible accidente le había sucedido aquella noche de fuego y fiesta en Vilanova. Se quemó y la tuvieron que ingresar de urgencia. Ante semejante noticia, Isma intentó ir a verla, pero la trasladaron de hospital por motivos de seguridad durante aquella madrugada. El 7 de agosto de 2018, Julia seguía en el hospital, protegida por un miembro del Vals llamado Xavi. Julia le proponía a Isma algo más y deciden tener una relación, eso sí, una relación abierta. Como es verano, mientras que Isma está de vacaciones con sus padres, descubre por Julia que Alba también está en peligro. Esta vez es por la obsesión del hermano de Julia, que se llama Juan, por Alba. Incluso se entera de que había intentado violarla. Ismael empieza a verse a sí mismo no como un espectador, sino como un escudo, un protector, un elegido. A finales de agosto, Isma y Arnau aceptan entrar en el grupo secreto de los Mossos d'Esquadra, en el Vals, y son informados de las condiciones. Van a estar 3 meses de prueba y después firmarán un contrato y pasarán a formar parte del cuerpo. Alba será siempre su enlace, su superior, su confidente. Y así Isma empieza a colaborar con el Vals, primero en tareas sencillas de vigilancia. Sentado en bancos, en esquinas, en calles aparentemente anodinas, observa, anota, describe. Personas de determinadas características, coches concretos con lunas tintadas o que pasan más de una vez, apunta matrículas, movimientos repetidos, vigila Mercedes negros, hombres con chándal oscuro. Isma entrega informes, recibe felicitaciones. Por primera vez se siente que sirve para algo. Mientras tanto, Julia sigue escondida. Sigue amenazada. Ismael quiere ayudarla y se entera de que también forma parte del Vals. Alba se lo cuenta a Isma y le explica que en el pasado ambas tuvieron novios pertenecientes a otra peligrosa mafia. Ellos las vejaban, las maltrataban y las ofrecían al resto de miembros del grupo para que las violasen. Y al parecer, un infiltrado en la mafia, que finalmente resultó ser Xavi, el miembro del Vals, las rescató de aquella pesadilla. ¿Y cómo lo hizo? Habló con ellas, planeó una carrera ilegal de motos. Alba, por supuesto, debía participar y conducir ella, y Julia la acompañaría. Y entonces fingirían un accidente. Y después de ese accidente, una desaparición. Al ser una carrera ilegal, nadie denunciaría
lo que había pasado. Y así lo hicieron. El plan salió bien. Salieron, se vengaron de aquella mafia que tanto daño las había hecho. Julia y Alba consiguieron armas y mataron a varios de aquellos mafiosos, ganándose el respeto de los supervivientes. Si Julia forma parte del vals, entrar en ese grupo acercaría a Isma más a Julia. Las semanas van pasando y, según le explica a Isma, el padre y el hermano de Julia son responsables de la deuda con las mafias y son eliminados en ejecuciones extrajudiciales. Ismael no participa y no vio nada, solo seguía vigilando, cumpliendo con su papel. Julia es heredera de una gran fortuna, como comentábamos, pero sus cuentas habían quedado bloqueadas. Y la mafia seguía ahí, acechándola. La relación entre Isma y Julia va avanzando, entre mensajes, audios, videollamadas, que nunca se concretaban. El sexo es virtual, la intimidad también. Las tragedias se suceden, suicidios familiares, accidentes de coche, amenazas constantes. Siempre hay una razón para no poder verse. Los amigos de Isma dudan de la existencia de Julia y esto hace que Ismael se distancie. No les puede contar la verdad, porque no puede ponerles en peligro ni a sus amigos ni a Julia. Por otro lado, Alba empieza a advertirle de algo inquietante. Gente de su entorno podría estar relacionada con las mafias. Por su parte, su padre, su madre, su hermana, no ven muy claro el derrotero por el que Isma se empieza a mover. Le aconsejan sobre su relación con Julia, porque no parece que a Isma le convenga mucho estar en ese ambiente. Isma puso en contacto a su madre y a su hermana con Julia. También hablaban con ella por mensajes, claro, intentando así demostrar que Julia era real, que era su pareja. Isma trabajaba jornadas de 10, 12, 16 horas. Las zonas de vigilancia, que solían estar cerca del trabajo de Alba. Las zonas de vigilancia solían estar cerca del trabajo de Alba. En ese momento seguía viviendo en casa con sus padres. Pero poco a poco y con el transcurso de los días, el peligro se intensifica. Alba le habla de intentos de secuestro frustrados, de rescates armados, de ejecuciones necesarias. Isma, por otro lado, empieza a sentirse observado. Coches cerca de su casa, cámaras, seguimientos. Se lo dice a su padre, a Manuel Molina, vigilante. El riesgo, piensa, merece la pena. Su contrato con Valls está muy cerca. Alba establece una regla de oro. Su palabra es norma y ley. Cualquier persona del entorno de Ismael, familiares o amigos, que cuestione la realidad del Valls o de Julia, es acusada inmediatamente por Alba de pertenecer a una mafia o de conspirar contra el grupo. Esto poco a poco aísla a Ismael de cualquier contrapunto sensato de su vida fuera de este delirio. Pero todo se centra en que su vida va a cambiar, y para ello Alba comienza a pedirle dinero a Ismael. Lo justifica como pagos necesarios para realizar cursos de formación dentro del grupo policial secreto, cursos de informática sobre uso de armas. Le asignan zonas más sensibles para vigilar y le advierten de un posible atentado contra él en la universidad. Isma, claro, deja de ir, pero no se lo dice a sus padres. En ese momento firma un contrato encriptado con el Valls. Ya es parte del engranaje. Julia mejora y le propone vivir juntos. Incluso le habla a Isma de tener hijos.
Y con el paso de los días, pues se ponen a ello. Por seguridad será por inseminación. Y esta se hará sin que él esté presente. Alba se va a encargar, por supuesto, de todo. Recogerá la muestra, irá a la clínica, se encargará de que a Julia la inseminen correctamente. Y muy poco tiempo después, la gran noticia. Julia está embarazada. Sí, embarazada, de gemelos. Sin embargo, a pesar de la felicidad de ser padre con Julia, la presión hacia Isma no cesa. Le piden más dinero, sufre más amenazas, termina alquilando una casa que Alba va a gestionar. Posteriormente se muda con ella, empieza a dormir en la calle, a vagar. Llega un momento determinado en el que Alba le dice a Isma que su padre está siendo investigado por el Valls. Y le explica que bajo su fachada de trabajador de la seguridad privada, trabajaba para una sanguinaria mafia. Manuel Molina le había robado dinero a esa mafia para la que trabajaba, y así había puesto en peligro a Julia, a los gemelos, a su madre, a su hermana, a todo el mundo a quien Isma quería. Poco a poco se va cerrando el círculo. Isma no tiene alternativa. Para proteger a los suyos, alguien debe caer. Y esa idea repetida durante semanas termina por volverse inevitable. A partir de ese momento la realidad empieza a reorganizarse. Las conversaciones dejan de ser tan afectivas y se vuelven más estratégicas. Las advertencias sustituyen a las caricias. La narrativa va cambiando. Ya no se trata de amor, sino de una misión, de peligro, de sacrificio, de pertenencia a un grupo. Y en ese nuevo relato, el padre de Ismael deja de ser su padre y se convierte en una seria amenaza. Un hombre que, según lo que Ismael escucha una y otra vez, por parte de Alba forma parte de una mafia y además planea violar, robar, destruir a su gran amor, Julia, y los gemelos, y además robarle su fortuna. Alguien debe detenerle antes de que sea demasiado tarde. Ismael se resiste porque no quiere hacerlo, pero entonces llega un ultimátum que le pone contra la pared. Alba le plantea una situación de vida o muerte. Si no mata a su padre, la mafia acabará con el grupo Valls. Asesinarán a Julia, a los niños y a la propia Alba. Todos están en inminente peligro. Por tanto, Ismael no entra en esta historia creyendo que va a matar, sino que entra creyendo que va a salvar a las personas que más quiere. Y eso precisamente es lo que convierte este caso en algo mucho más inquietante que un crimen. El día de su 21 cumpleaños, Ismael, bajo un estado de tensión extrema, pero convencido de cumplir una misión, bebe whisky para armarse de valor y apuñala a su padre con una navaja de pescador mientras dormía. Siente alivio inmediato. Ha salvado a su familia. Siguiendo la lógica de una operación encubierta del Valls, intenta destruir el escenario. Llama a Alba, a la que había sido su amiga, compañera y confidente, y ésta le ordena huir y deshacerse del móvil. Además, le acaba de dejar tirado. Le dice: apáñatelas como puedas. Ismael camina hacia una zona solitaria, resetea el teléfono, lo lanza al agua, lo risotea y espera que sus compañeros del Valls vengan a rescatarle de aquella situación. Sin embargo, eso no sucedió. Los compañeros del Valls, el chino, Xavi, no vinieron a rescatarle. Ismael fue detenido e ingresado en el módulo psiquiátrico. Y si te preguntas cómo salió Arnau de todo esto ileso, Arnau, que era amigo de Ismael desde los 3 años y novio de Alba en aquel momento,
que también cayó en el engaño inicial, porque ambos aceptaron unirse al grupo ficticio Vals, creyendo la historia de Alba sobre su pertenencia a este cuerpo secreto. Tras descubrirse el crimen, la reacción de Alba fue intentar desviar la responsabilidad hacia Arnau. Durante el juicio, la acusada señaló a su expareja como verdadero instigador, culpándolo de haber engañado a Ismael. Hizo estas acusaciones sin pruebas. Arnau fue otra víctima que también validó la ficción al principio y posteriormente definió su experiencia como una anulación total de su voluntad, a manos de Alba. Resumiendo, la combinación de estas extorsiones culminó en el asesinato del padre de Ismael. Bajo esta presión psicológica insoportable, Isma creyó que matar a su padre era una misión necesaria para salvar a su grupo y a su familia. Ismael no descubrió que todo, Julia, los niños, el grupo Vals, que era una invención hasta 6 meses después del asesinato. Y aunque la justicia aún debate el grado de inducción legal, las fuentes subrayan que el parricidio no habría ocurrido sin el estado mental derivado de la manipulación de Alba. La motivación de Ismael Molina para cometer el parricidio el 8 de junio de 2019 fue el resultado de una compleja manipulación psicológica e inducción externa que lo llevó a actuar bajo un estado de enajenación mental. Los factores principales que lo impulsaron fueron la creencia en una amenaza inminente, la defensa a sus seres queridos, un estado psicótico y alucinaciones, el aislamiento social y un control total por parte de Alba y la explotación de sus deseos y ambiciones más personales. Como decíamos, bajo esta presión psicológica, Ismael llegó a sentir alivio tras cometer el asesinato, creyendo firmemente que sus compañeros del grupo Vals llegarían para rescatarle y solucionar esta situación. Ismael Molina descubrió que su novia virtual, Julia, y sus supuestos hijos no existían, y esto fue 6 meses después del asesinato. En noviembre de 2019 fue el momento en que Isma iba a realizar sus primeras declaraciones oficiales. La revelación ocurrió tras una pregunta directa de Ismael a su abogada. Esta le confirmó que ni Julia ni los niños eran reales. El impacto de esta información fue determinante para su estado mental, por las siguientes razones. Este momento fue como una pieza de dominó y al caer fue arrastrando consigo todas las demás mentiras creadas por Alba. A partir del conocimiento de la verdad, Ismael comenzó un proceso de estabilización. Hasta ese instante Isma seguía bajo el efecto de la manipulación, creyendo que había cumplido una misión necesaria para proteger a su familia, aunque en realidad solo existían los mensajes de la inductora. El juicio y las penas de los acusados en el caso de Ismael Molina y Alba están marcados por la complejidad psicológica del caso y por la controversia legal sobre la inducción al crimen. Tras el juicio se decretó oficialmente que Ismael sufrió un brote psicótico al momento de cometer el parricidio. Esta condición fue fundamental para entender su comportamiento, ya que actuó bajo una realidad ficticia en la que creía estar protegiendo a su familia de una mafia. Ismael estuvo ingresado en el módulo psiquiátrico de la prisión y durante ese tiempo trabajó con psiquiatras para procesar la culpabilidad y la verdad sobre la manipulación que sufrió. Salió del módulo psiquiátrico de la prisión el 11 de marzo de 2022, momento tras el cual comenzó a colaborar con la escritora Susanna Peix para relatar su versión de los hechos. Y a pesar de las pruebas de manipulación y la creación de una realidad paralela, hasta el momento de los reportes no se ha podido probar legalmente que Alba indujera directamente a Ismael a cometer el asesinato de su padre. Existen muchos chats reales que demuestran la manipulación, pero varios de ellos ni siquiera figuraban en el sumario del juicio original. La situación legal no se considera cerrada.
La Fiscalía ha calificado el veredicto emitido por el jurado popular como insuficiente, arbitrario y contradictorio. Y debido a estas discrepancias en el veredicto inicial, la Fiscalía ha solicitado formalmente que se repita el juicio para evaluar adecuadamente los hechos y la posible responsabilidad de Alba en la inducción a este parricidio. El caso de Ismael Molina no se cierra con una explicación simple. Se queda suspendido en un lugar incómodo, donde el miedo fue construido palabra a palabra, mensaje a mensaje, hasta que la realidad dejó de ser suficiente. No hizo falta una organización poderosa ni una mente brillante. Bastó con encontrar a alguien vulnerable, aislado y necesitado de dar sentido a su vida, y ofrecerle una historia donde todo encajaba. Porque cuando una ficción se sostiene sin fisuras, cuando el miedo se disfraza de protección y la obediencia parece amor, la realidad empieza a perder fuerza. Este no es solo un crimen, es una advertencia silenciosa sobre cómo hoy, más que nunca, la manipulación no grita, susurra. Y cuando lo hace durante demasiado tiempo, acaba pareciendo verdad. ¿En qué momento dejamos de pensar y empezamos a obedecer a una historia que alguien escribió por nosotros? Si esta historia te ha inquietado, compártela, porque el miedo también se propaga cuando no se nombra. Y si conoces a alguien vulnerable a este tipo de engaños, haz que escuche este episodio. A veces entender el delirio ajeno es la única forma de evitar el propio. Y si quieres seguir acompañándome día a día, puedes hacerlo en Instagram en @cronicadelirio_podcast y en TikTok @cronica.delirio.po. Nos escuchamos en la próxima Crónica del Delirio. Adiós.